Hola clase de vencedores, maestros, alumnos, gente de otra clase, gente de ninguna clase que esté viendo este video. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una buena semana, que hayan descansado ayer sábado y que hoy se hayan levantado o despertado con mucho ánimo para poder escuchar la palabra del Señor. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo de la vida de Jesús, de lo que Él dijo, de lo que Él hizo y de lo que otros hicieron respecto de Él. Esta vez vamos a ver la historia muy conocida de Zaqueo. Será muy conocida por ustedes y por mí y por la mayoría, pero aún así es necesario que podamos ver esta historia una vez más para entender lo que el Señor nos tiene que decir esta vez. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 5. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Vamos a orar. Señor Jesucristo, como decía, esta historia puede ser muy conocida, pero tu palabra nunca se seca. Podremos leer un versículo o una historia 1000 veces y tú, la número 1001, nos vas a hablar también. Y si ya la leímos y nos hablaste 1001 veces, la número 1002 también será así. Siempre hay algo que aprender de ti, siempre tienes algo que decirnos. Abre nuestro corazón para poder escucharlo y aplicarlo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Cómo se conocieron Jesús y Zaqueo? Probablemente ya lo saben. En el versículo 1 dice que Jesús entró a Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Sabemos que Jesús era un hombre ocupado, que hacía las cosas que tenía que hacer, que andaba por muchos lugares predicando, sanando enfermos, alimentando a los hambrientos. Y en esta ocasión estaba en Jericó. Y allí había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Hemos hablado en otras clases que los cobradores de impuestos eran odiados por los judíos, porque a pesar de ser judíos también, servían al Imperio Romano cobrando impuestos para el César. Y no solamente eran considerados traidores por servir a Roma, sino que también se les odiaba por estafadores, porque cobraban más de lo que tenían que cobrar y se quedaban buena parte del dinero para ellos. Y de esta forma fue que Zaqueo se hizo muy rico. Y es importante que tengamos eso en mente para más adelante. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Esta parte es la más conocida, supongo, de la historia. Sabemos que era chiquito, de poca estatura, y que se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Luego llegamos de nuevo al versículo que leímos al principio, que cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Hasta aquí conocemos muy bien por la canción que solíamos cantar mucho en la escuela dominical, de que un hombre chiquito era Zaqueo, un hombre chiquito así, subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí, y cuando Cristo miró hacia arriba, le dijo, Zaqueo, bájate, apúrate, que voy a tu casa contigo. Esa parte la conocemos muy bien. Pero hay cosas que se omiten, cosas que no nos dicen de lo que pasó antes, por ejemplo, que era cobrador de impuestos, que era muy rico. No dice un cobrador de impuestos era Zaqueo, ni un hombre muy rico era Zaqueo, sino que solamente nos dicen que era chiquito, que se subió a un árbol y que quería ver a Jesús, y que Jesús lo llamó. Pero tampoco nos dicen qué pasó después de que Jesús lo llamó. Quizá le pudo haber dicho, nada, no quiero ir, o mañana, o cualquier cosa le pudo haber dicho. La canción no nos lo dice, si es que no mal recuerdo. Vamos a ver primero algo de antes y algo de después. Ya explicamos lo de los cobradores de impuestos, ya explicamos cómo se había hecho rico, pero hagamos una relación entre el versículo 3 y el versículo 5. No sin antes mencionar que, además de ser cobrador de impuestos, ser rico, ser chiquito, querer ver a Jesús, era un hombre que no se rendía fácilmente, porque a pesar de su estatura, de su impedimento, de su dificultad, él realmente quería ver a Jesús. Y se subió a un árbol que puede ser alto, puede que no. 7 metros es su mínimo, 18 metros es el máximo. A mí me parece bastante alto, pero de cualquier forma no es algo que
que todos harían, subirse a un árbol para ver a alguien. Puede ser un poco vergonzoso quizás. Y sería difícil que alguien lo hiciera si no fuera muy importante ver a esa persona. Bien, ahora hagamos la relación entre el versículo 3 y el versículo 5. Zaqueo trató de mirar a Jesús. O, en griego, estaba buscando ver a Jesús, lo anhelaba. Versículo 5. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo quería ver a Jesús, y probablemente lo hizo. Pero el versículo 5 nos dice que Jesús miró a Zaqueo. Y no fue porque Zaqueo estuviera llamando la atención, no era porque fuera divertido ver a un hombre subido en un árbol, no era porque Jesús por casualidad miró hacia arriba y se encontró con que había un hombrecito subido en el árbol. Era porque Jesús sabía que Zaqueo estaba allí. Jesús no hacía las cosas porque sí. Jesús no había ido a Jericó porque sí. Esta era una de las cosas que tenía en mente cuando fue a Jericó. Este era parte de su plan cuando fue a esa ciudad. Zaqueo quería mirar a Jesús, pero Jesús también quería mirar a Zaqueo. Lo llamó por su nombre y le dijo que se bajara y que se debía hospedar en su casa. Esto no lo hagamos nosotros. No le digamos a cualquier persona, oye, me tengo que quedar en tu casa. Es un poco mal educado. Jesús podía hacerlo porque tenía autoridad y tenía un propósito con Zaqueo. Paréntesis. Y Zaqueo, como dijimos, la canción no nos dice qué es lo que le respondió el Señor. Si no quería ir, si solo lo quería ver, si podía ir otro día. Pero el versículo 6 nos dice qué es lo que le dijo Zaqueo a Jesús, o qué es lo que hizo. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. La canción tampoco dice un pecador de mala fama era Zaqueo. Como expliqué antes, era cobrador de impuestos y era odiado por los judíos. Siempre estaban criticando a Jesús, siempre estaban murmurando en contra de él, porque se juntaba con una mujer pecadora, porque se juntaba con hombres simples, porque se juntaba con leprosos y los sanaba. Pero la gente no quería ver la sanidad, no quería ver la transformación. La gente solamente se enfocaba en el pasado, en las acciones pasadas de la persona, no en lo que podían ser o en lo que llegaron a ser en el futuro. Y criticaron a Jesús por juntarse con Zaqueo, con este traidor. Pero dice el versículo 8 que mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, primero, mientras tanto, ¿qué quiere decir eso? Estaban hablando de él y mal de Jesús. Y mientras tanto, mientras hablaba mal de él, Zaqueo no puso atención, no le importaba, probablemente sabía que estaban hablando de él, pero no le importó, sino que lo ignoró e hizo lo que tenía que hacer, lo que estaba pensando de antes hacer. Se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Quizá en este punto de la historia se acuerden de algún otro personaje que hemos visto. Uno que vimos, de hecho, 2 clases atrás. El joven rico. Y podemos empezar a hacer aquí un paralelo entre Zaqueo y el joven rico. El joven rico no se nos dice cómo llegó a ser adinerado. No nos dice que estafó a alguien, no nos dice que le robó a una persona, no nos dice si fue una herencia o si fue puro trabajo duro por medio del cual consiguió todo lo que tenía. De Zaqueo se nos dice que estafó a gente y a base de eso se hizo rico. Ambos eran ricos, pero lo más probable a base de diferentes cosas. Pero esa no es la diferencia más importante. Las diferencias más importantes vienen ahora. Jesús le dio un mandamiento al joven rico. Le dijo que le faltaba una cosa para obtener la vida eterna. Vender todas sus cosas, darlas a los pobres y seguir a Jesús. A Zaqueo no le dijo nada. Solamente le dijo, vamos a tu casa.
¿Cuál fue la reacción del joven rico? Entristecerse y marcharse. No hacer caso a lo que Jesús le había dicho. En cambio, Zaqueo, sin que se le dijera nada, ¿qué fue lo que hizo? Hizo exactamente, y quizás incluso más, de lo que al joven rico se le había encomendado hacer. El joven rico debía vender todas sus cosas y dar el dinero a los pobres. Zaqueo no se le dijo que hiciera nada, pero iba a dar la mitad de su riqueza a los pobres y devolver 4 veces más a los que había estafado, a aquellos a quienes le había robado. Y la diferencia más importante, creo yo, actitud. Jesús le dio el mandamiento al joven rico y le dijo, luego, ven y sígueme. A Zaqueo no le dio ningún mandamiento, pero le dijo, vamos a tu casa. La reacción del joven rico a este ven y sígueme, después de hacer lo que te dije, fue de tristeza y desánimo, y se marchó. A Zaqueo no se le había dado ningún mandamiento, pero él ya tenía esto pensado en su corazón. Él ya tenía un mandamiento escrito en su corazón. Si bien Jesús no se lo dijo, él ya lo había pensado. No había que decírselo. Yo voy a devolver lo que robé, y voy a dar a aquellos a quienes no le robé. Y su actitud fue de bajar rápidamente del árbol, llenarse de entusiasmo y de alegría. Si Jesús le hubiera dicho a Zaqueo lo mismo que le dijo al joven rico, su reacción hubiera sido la misma. Bajar rápidamente del árbol, llenarse de entusiasmo y alegría y llevar a Jesús a su casa. Porque él ya tenía pensado hacer esto. Y ojo, esto es muy importante. Dijimos la clase del joven rico que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrando al cielo. Entonces Zaqueo tomó esta decisión. Y Jesús le respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. La salvación ha venido a esta casa. La clase del joven rico la habíamos titulado ¿Qué hacer para ser salvo? Habíamos hecho la pregunta de qué acción hay que cometer. Y la verdad es que no era una acción, sino una actitud del corazón. Y la respuesta que de alguna forma encontró pero desechó el joven rico, Zaqueo la encontró y la tomó. Porque la salvación vino a su casa. Porque con menos probabilidades de las que tenía cualquier persona de pasar un camello por el ojo de una aguja, Zaqueo encontró la vida eterna al encontrarse con el Señor. Y hacer lo que él esperaba que hiciera, sin que nadie se lo dijera. Y esta clase se llama arrepentimiento genuino, porque Zaqueo probablemente sabía de lo que murmuraban en contra de él. Era cobrador de impuestos. Y no solo cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos de esa región. Sabía que lo odiaban, pero también sabía que estaba haciendo algo mal. Sabía que ese odio era quizás justificado. Pero no quiso quedarse así, sino que cuando vio al Señor, o cuando el Señor lo vio, cuando el Señor lo encontró, vio una esperanza para él. Vio una esperanza para su vida, pecadora. Sabía que decían que era un pecador de mala fama, y reconoció que lo era. Por eso, desesperadamente se subió a un árbol para poder encontrarse con el Señor. E hizo lo que tenía que hacer. Enmendó su error, devolvió lo que había robado y dio a quienes necesitaban. Él probablemente no tenía muchas necesidades, pero se arrepintió de haber tomado lo que podía haber servido a otro. Y dio a quienes verdaderamente necesitaban. Cambió su corazón cuando se encontró con el Señor. La salvación vino a su casa, porque demostró ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y aquí es cuando hago el paralelo entre el versículo 3 y el versículo 5. Que Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero Jesús, cuando pasó, miró a Zaqueo. Que no era casualidad que Jesús estuviera en ese lugar en ese momento. Que no era casualidad que se encontrara con Zaqueo, porque el Hijo del Hombre, que sabemos que es Jesús, fue el que estaba buscando a los perdidos. Zaqueo creyó que estaba buscando a Jesús, pero Jesús lo estaba buscando a él y lo encontró. Y su corazón fue transformado. Entonces arrepintámonos de nuestros pecados. Si hemos hecho mal a alguien, enmendemos nuestro error. Si es algo imposible de enmendar, de todas formas, pidamos perdón de rodillas si es necesario. Si no tiene que ver con nadie, sino solamente con nosotros y el Señor, también arrodillémonos ante Él, pidiéndole perdón, transformación.
porque Él puede salvar a los que están perdidos, porque Él no se sorprenderá cuando tú vayas a su presencia. Él ya te estaba buscando. Cuando trates de mirarlo, Él va a ser quien te mire, con sus ojos de amor, no con un castigo, no con odio. No, igual que con Zaqueo, Jesús lo miró con amor y se invitó a sí mismo a la casa de este pecador. Aunque tú y yo seamos pecadores, el Señor se invita a sí mismo a nuestros corazones. ¿Vamos a bajar rápido del árbol, entusiasmados y alegres? ¿O vamos a irnos como el joven rico, desanimados y tristes? Yo quiero ser como Zaqueo. No chiquito porque ya soy bastante alto, pero sí quiero ser como Zaqueo en su corazón, que con entusiasmo sigue al Señor y cambia su actitud y hace lo que tiene que hacer, aun cuando nadie se lo diga, aun cuando nadie se lo diga. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu misericordia. Gracias por esta maravillosa historia, que a veces la tomamos para la chacota, para la diversión, llamando saqueo a gente pequeña que conocemos, enfocándonos en cosas casi irrelevantes, como que era un hombre pequeño, y no enfocándonos en las cosas más importantes como que tenía un gran corazón. Señor Jesucristo, ayúdanos a reconocer nuestros errores y no sentir vergüenza de buscarte. Ayúdanos, Señor mío, a arrepentirnos, a ser transformados y a cambiar nuestra actitud, haciendo lo que tengamos que hacer. Y sea que nos lo digas o que simplemente lo sepamos, que con alegría y entusiasmo te sigamos. Que pueda decirse que vives en nuestro corazón, que pueda decirse que tenemos la salvación, que pueda decirse que nos encontraste cuando estábamos perdidos y nos salvaste de nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén.